En este vídeo vamos a explorar de una forma apasionante la vida del que posiblemente es el científico más grande de todos los tiempos. Aunque hoy es reconocido como uno de los mayores genios de la humanidad, la infancia de Einstein no fue sencilla. No solo nació en una familia de clase media, sin ningún antecedente de grandes logros académicos, sino que también tardó en desarrollar el habla. Durante sus primeros años, Einstein apenas pronunciaba palabras, y cuando finalmente comenzó a hablar, lo hacía de forma pausada y repetitiva, lo cual preocupó bastante a sus padres. Su lentitud al hablar era tan notable que algunos familiares temían que tuviera alguna discapacidad intelectual. A esta tardanza en desarrollar el habla se le conoce popularmente como el síndrome de Einstein, un fenómeno que no está científicamente comprobado como una condición formal, pero que se utiliza para referirse a niños con un desarrollo intelectual alto que presentan un retraso en el habla. Einstein mismo comentó en alguna ocasión sobre su tardío desarrollo del lenguaje, admitiendo que en su niñez era un pensador visual que, en vez de procesar conceptos verbalmente, los comprendía mediante imágenes mentales. Esta forma de pensamiento único y altamente visual fue, en muchos aspectos, una herramienta que lo acompañaría toda su vida, ayudándolo a visualizar conceptos complejos de la física. El retraso en el habla de Einstein sirve como recordatorio de que los patrones de desarrollo no siempre reflejan las capacidades intelectuales de una persona, y que incluso aquellos que enfrentan desafíos iniciales pueden lograr cosas extraordinarias. Durante sus años escolares, Einstein no fue el tipo de alumno que atraía la atención positiva de sus profesores. Aunque mostraba una inteligencia notable, sus maestros lo consideraban perezoso, desorganizado y poco dispuesto a seguir las normas convencionales del sistema educativo. Einstein mostraba un particular desdén por la enseñanza basada en la memorización y el aprendizaje mecánico, y prefería comprender profundamente las ideas en lugar de simplemente recordar datos. En matemáticas y física se destacaba, y encontraba en estas áreas un espacio donde podía explorar libremente las ideas y conceptos a su propio ritmo, aunque esto no siempre fue bien recibido por sus maestros. Uno de sus profesores llegó a afirmar que Einstein nunca lograría nada en su vida, describiéndolo como un estudiante que carecía de la disciplina necesaria para tener éxito. Esta falta de interés por las asignaturas que no estimulaban su curiosidad natural lo llevó a mantener un rendimiento académico bajo en varias materias, lo que reforzó la idea de que no sería un alumno modelo. Sin embargo, este rechazo no debilitó su espíritu inquisitivo, y con el tiempo encontró en los estudios independientes un refugio para expandir sus conocimientos en matemáticas y física. La percepción negativa de sus maestros no impidió que Einstein siguiera cultivando su amor por el aprendizaje, demostrando que una educación formal rígida no siempre es el único camino hacia el éxito intelectual. A pesar de su talento, los inicios de Einstein en el ámbito académico no fueron fáciles. A los 16 años, intentó ingresar al Instituto Politécnico de Zúrich, una de las instituciones más prestigiosas en Suiza. Einstein aprobó la sección de matemáticas y física con altas calificaciones, evidenciando su habilidad en estas áreas. Sin embargo, no pasó el examen de admisión debido a sus bajas notas en asignaturas como francés, biología y química, disciplinas en las que la memorización era clave y que no despertaban el mismo interés en él. Este revés lo obligó a regresar a la escuela secundaria para reforzar sus conocimientos en estas materias y prepararse nuevamente para el examen de ingreso. El tiempo extra que Einstein pasó en la escuela secundaria fue de gran ayuda, ya que al final logró ingresar al Instituto Politécnico de Zúrich y empezar a desarrollar su potencial académico. Esta experiencia reflejó una de sus mayores virtudes: la perseverancia
Aunque no tenía interés en algunas materias que no comprendía como útiles para su desarrollo científico, estaba dispuesto a trabajar en ellas para cumplir sus objetivos. Esta perseverancia y su constante búsqueda de conocimiento en el ámbito de la física y las matemáticas lo llevaron a alcanzar el éxito en su carrera. Las dificultades que enfrentó en su juventud fueron parte de un largo proceso de aprendizaje y adaptación, que lo llevaron a desarrollar un enfoque independiente hacia el conocimiento, el cual se convirtió en una de las claves de su éxito futuro. Uno de los mayores logros de Albert Einstein fue su teoría de la relatividad general, una propuesta que revolucionó la comprensión del universo al redefinir conceptos fundamentales como el espacio, el tiempo y la gravedad. Esta teoría, publicada en 1915, sugirió que la gravedad no es una fuerza como tal, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa de los cuerpos. La relatividad general fue la culminación de más de una década de trabajo, en la que Einstein cuestionó las nociones establecidas de la física newtoniana, que hasta entonces describía la gravedad como una fuerza de atracción entre cuerpos. Al principio, la teoría de la relatividad general no fue recibida con aplausos universales. Muchos científicos mostraron escepticismo, ya que la idea de que el espacio-tiempo podía deformarse por la masa de los cuerpos parecía improbable y sumamente abstracta. Sin embargo, en 1919, durante un eclipse solar, el astrónomo Arthur Eddington demostró que la luz de las estrellas se curvaba al pasar cerca del Sol, confirmando así la predicción de Einstein y brindando pruebas empíricas para su teoría. A partir de este momento, Einstein se convirtió en una celebridad mundial, y la teoría de la relatividad general se consolidó como un pilar en la física moderna, cambiando para siempre la manera en la que entendemos el cosmos. Para Einstein, la música era más que un pasatiempo. Era una pasión que se entrelazaba con su vida y su pensamiento científico. Einstein amaba tocar el violín y encontraba en la música un espacio de calma y de inspiración. Su gusto musical se inclinaba hacia los grandes maestros del barroco y el clasicismo, como Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart, cuyas composiciones tocaba con frecuencia. La música no solo lo relajaba, sino que, según él mismo admitía, le ayudaba a procesar ideas y a liberar la creatividad que necesitaba para resolver problemas científicos. Einstein consideraba que la música y la ciencia compartían una esencia similar. Ambas le permitían explorar la belleza del orden y la armonía en el universo. Esta conexión entre ciencia y arte no solo le ofrecía equilibrio, sino que también le daba una perspectiva diferente para abordar sus investigaciones. En reuniones sociales, Einstein solía tocar el violín para sus amigos y colegas, a quienes confesaba que, si no hubiese sido físico, habría deseado ser músico. Este amor por la música fue una constante a lo largo de su vida y le sirvió como una fuente de energía renovadora. Aunque Albert Einstein es principalmente reconocido por su teoría de la relatividad, no fue este trabajo el que le valió el Premio Nobel de Física. En 1921 fue galardonado por su explicación del efecto fotoeléctrico, un fenómeno que muestra cómo la luz puede comportarse como partículas denominadas fotones. En su artículo de 1905 sobre el efecto fotoeléctrico, Einstein propuso que la luz podía ser emitida y absorbida en unidades discretas de energía, introduciendo la idea de los cuantos de luz. Este trabajo no solo ayudó a aclarar el fenómeno en cuestión, sino que también fue fundamental en el desarrollo de la física cuántica. Curiosamente, Einstein tenía opiniones encontradas sobre la mecánica cuántica en general, especialmente en cuanto a su interpretación probabilística. Sin embargo, su descubrimiento sobre el efecto fotoeléctrico sentó las bases de esta rama de la física y fue ampliamente valorado en la comunidad científica. Este logro subraya la amplitud del trabajo de Einstein, que no se limitó a la relatividad, sino que abarcó otros aspectos cruciales
de la física moderna. La ecuación E igual a mc al cuadrado, sin duda, es la fórmula más famosa del siglo XX. Esta ecuación nos habla de la equivalencia entre masa y energía. Aquí, la letra m representa la masa y la e es la energía. El símbolo c se refiere a la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Lo que esta fórmula nos dice es que la masa y la energía son, en realidad, dos caras de una misma moneda. Esto implica algo increíble, que incluso una pequeña cantidad de masa puede transformarse en una cantidad enorme de energía. Aunque la ecuación es breve y sencilla a primera vista, su poder es inmenso y ha generado profundas consecuencias en áreas muy diversas de la ciencia y la tecnología. Uno de los campos más profundamente impactados por esta ecuación es el de la energía nuclear. La fórmula E igual a mc al cuadrado reveló cómo la energía contenida en los núcleos atómicos puede ser liberada y transformada en energía cinética y térmica. Esta idea fue la que permitió el desarrollo de la fisión nuclear y, con el tiempo, la creación de las bombas atómicas y de los reactores nucleares. A pesar de su simplicidad, la fórmula sigue siendo uno de los conceptos fundamentales de la física moderna, simbolizando el potencial transformador que reside en el universo. Para Einstein, esta ecuación era más que un cálculo. La veía como un reflejo de la belleza de la física, una expresión sencilla que captura la esencia de la realidad de un modo profundo y transformador. Entre revisar patentes, tomaba pausas para anotar sus teorías y realizar cálculos, dedicando su mente a explorar temas que luego revolucionarían la física. Este puesto en la oficina de patentes, lejos de ser un impedimento para sus logros, le permitió tiempo y libertad mental para desarrollar algunas de sus ideas más importantes, como la teoría de la relatividad especial y el efecto fotoeléctrico, ambos publicados en 1905. Su experiencia en esta oficina también le ayudó a cultivar una visión práctica y analítica que le resultó útil en su trabajo científico. A pesar de ser uno de los fundadores de la teoría cuántica, Einstein mantuvo un fuerte escepticismo hacia su interpretación probabilística. Si bien su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico sentó las bases de la física cuántica, no se sintió cómodo con el enfoque de probabilidades e incertidumbre que proponían físicos como Niels Bohr. Einstein creía que las leyes físicas debían ser exactas y deterministas, y la aleatoriedad de la mecánica cuántica le parecía inaceptable. Su famosa frase, «Dios no juega a los dados con el universo», resume su postura. Durante años, Einstein mantuvo debates intelectuales con Bohr sobre el tema, pero nunca cambió su perspectiva. Su escepticismo se basaba en la idea de que la naturaleza tenía una realidad objetiva que la teoría cuántica no capturaba completamente, y así, hasta el final de su vida, Einstein sostuvo que la teoría cuántica estaba incompleta. Einstein fue un pacifista activo, y creía firmemente en la cooperación internacional como vía para evitar conflictos bélicos. Desde la Primera Guerra Mundial, se opuso a los armamentos y firmó varios manifiestos a favor del desarme. Su influencia se extendió más allá de la física y la ciencia, ya que usaba su fama para promover causas pacifistas y fue miembro de organizaciones internacionales que abogaban por la paz. Sin embargo, su pacifismo se tambaleó con la amenaza de la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del nazismo. Einstein, un judío alemán, había huido de la Alemania nazi y se horrorizó ante la posibilidad de que Hitler desarrollara armas nucleares. Así, en 1939, firmó una carta al presidente Franklin D. Roosevelt, en la que recomendaba el desarrollo de una bomba atómica en Estados Unidos como medida preventiva. Aunque esta carta impulsó el proyecto Manhattan, más tarde, Einstein se arrepintió de haberla escrito, y tras la guerra, volvió a sus campañas pacifistas,
esta vez abogando por la regulación y eliminación de las armas nucleares. En 1952, tras la muerte de Chaim Weizmann, el primer presidente de Israel, Albert Einstein, recibió una propuesta insólita: ser el presidente del joven Estado de Israel. Como científico judío de renombre, Einstein se había convertido en un símbolo de la resiliencia y los logros del pueblo judío, y los líderes israelíes confiaban en su figura moral para liderar el país. Sin embargo, Einstein rechazó amablemente la oferta, argumentando que no poseía las habilidades políticas ni la experiencia para asumir una responsabilidad tan grande. Einstein también explicó que su mayor interés seguía siendo la ciencia y la paz mundial, y sentía que, desde el ámbito académico y humanista, podía contribuir mejor a las causas que valoraba. Esta oferta refleja el profundo respeto que el pueblo judío y el mundo entero sentían por Einstein, no solo como científico, sino como un símbolo ético. Einstein era famoso por su despreocupación hacia la moda y las convenciones sociales. Prefería vestirse de manera simple, sin importar la ocasión, y solía llevar ropa cómoda y austera. De hecho, fue conocido por usar el mismo atuendo de manera repetitiva, incluso en eventos importantes. Esta actitud hacia la vestimenta reflejaba su rechazo a lo superficial y su enfoque en cuestiones que consideraba realmente importantes, como la ciencia y la filosofía. Einstein llegó a decir que la ropa era una distracción innecesaria y que prefería no dedicarle tiempo a pensar en su apariencia. En su vida cotidiana, Einstein rara vez usaba calcetines, y en sus años en Estados Unidos, donde el clima era más cálido, adoptó una apariencia informal que contrastaba con la de sus colegas académicos. Para Einstein, la comodidad era clave, y nunca permitió que la moda o la opinión pública dictaran su estilo. Durante años, Einstein creyó en un universo estático, es decir, que no se expandía ni se contraía. Esta idea se oponía a las teorías del universo en expansión propuestas por el sacerdote y científico belga Georges Lemaitre. Aunque en 1917 Einstein introdujo la constante cosmológica en sus ecuaciones de la relatividad general para apoyar la idea de un universo estacionario, el descubrimiento del corrimiento al rojo de las galaxias por Edwin Hubble lo llevó a replantearse su teoría. Hubble demostró que las galaxias se alejaban unas de otras, lo que respaldaba la teoría de un universo en expansión. Einstein, finalmente, aceptó el modelo de Lemaitre y llegó a considerar la constante cosmológica como el mayor error de su carrera. A pesar de esto, la constante cosmológica ha retomado relevancia en la cosmología moderna, ya que se ha relacionado con la energía oscura, demostrando que, incluso en sus errores, Einstein fue un visionario. Más allá de la ciencia, Einstein tenía un profundo interés en la filosofía y encontraba en ella respuestas y perspectivas que complementaban sus teorías científicas. Se inspiraba en pensadores como Baruch Spinoza, cuyas ideas sobre la naturaleza y Dios resonaban profundamente en él. Spinoza concebía a Dios como una manifestación de la armonía del universo, sin intervención directa en los asuntos humanos, una idea con la que Einstein coincidía. Einstein veía en la estructura del universo una especie de divinidad o inteligencia superior, no en el sentido de un Dios personal, sino como una ley natural que regía el cosmos. Este Dios de Spinoza influyó en su visión de la ciencia como una búsqueda por entender las leyes profundas del universo, más que como una herramienta de control o intervención. Einstein sostenía que la ciencia y la religión no estaban necesariamente en conflicto, sino que podían coexistir en una especie de respeto mutuo. Para él, la filosofía y la ciencia eran aliadas en la misión de descubrir y admirar la belleza y el misterio del universo. Cuando Albert Einstein falleció en 1955, su cerebro fue removido sin el consentimiento previo de su familia.
El doctor Thomas Stolz Harvey, quien realizó la autopsia, decidió conservar el cerebro del físico, con la esperanza de descubrir el secreto de su genialidad. Harvey tomó fotografías y luego diseccionó el cerebro en más de 200 piezas, que preservó en parches de colodión para futuros estudios. A lo largo de los años, estas muestras fueron enviadas a varios laboratorios e investigadores en todo el mundo. Las primeras observaciones no revelaron nada inusual, pero estudios posteriores detectaron algunas diferencias sutiles, como un mayor número de células gliales, que apoyan a las neuronas, y una estructura cerebral más compleja en ciertas áreas. Sin embargo, estos hallazgos no explican de manera definitiva su brillantez, y el estudio de su cerebro sigue siendo un tema controvertido. A pesar de ser uno de los cerebros más prodigiosos de la historia, Einstein era sorprendentemente despistado y olvidadizo en su vida cotidiana. No recordaba direcciones, olvidaba las llaves y en una ocasión hasta confundió su propio destino de viaje en una estación de tren. Algunos consideran que esta distracción era resultado de su enfoque casi exclusivo en problemas científicos, que absorbían gran parte de su capacidad de atención. Einstein mismo bromeaba al respecto, admitiendo que prefería no sobrecargar su mente con detalles triviales, concentrándose únicamente en los temas que realmente le importaban. Su visión era simple: dejar que su mente se dedicara a conceptos de mayor importancia, en lugar de perderse en lo mundano. Este olvido, en vez de ser una desventaja, permitía que Einstein canalizara su energía mental hacia sus teorías científicas, mostrando que incluso las mentes más brillantes son humanas. En 1905, cuando trabajaba en la oficina de patentes de Suiza, Einstein experimentó un año decisivo en su carrera. Este año, conocido como su Annus Mirabilis, o Año Milagroso, fue cuando publicó 4 artículos en la revista científica Annalen der Physik, revolucionando para siempre el campo de la física. Los artículos abordaron temas como el movimiento browniano, la teoría especial de la relatividad, el efecto fotoeléctrico y la equivalencia entre masa y energía, y cada uno de ellos introdujo conceptos innovadores que cambiarían la comprensión científica del mundo. A partir de estos artículos, Einstein no solo alcanzó la fama mundial, sino que sentó las bases de la física moderna. Sin ningún puesto académico formal, su trabajo durante este año extraordinario demostró que el ingenio y la perseverancia pueden tener más impacto que la pertenencia a las instituciones más prestigiosas. Einstein fue un ferviente opositor del nacionalismo, una postura que defendió durante toda su vida. En su juventud, sufrió los efectos del nacionalismo alemán y, tras mudarse a Suiza y obtener la ciudadanía, encontró un respiro en un país menos marcado por conflictos y tensiones nacionalistas. Einstein creía firmemente en un mundo sin fronteras, donde las naciones colaboraran en lugar de competir. Durante sus años de vida, fue testigo de los estragos del nacionalismo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que reforzó aún más su rechazo a la idea de la superioridad nacional. Defendía la cooperación internacional, especialmente en los ámbitos de la ciencia y la educación, donde creía que el trabajo en conjunto podía evitar conflictos y ayudar al desarrollo humano. Su postura antinacionalista se reflejaba en sus escritos y discursos, donde insistía en la necesidad de una sociedad global, y su visión aún resuena en los esfuerzos actuales por la paz y la unidad mundial. A pesar de su apariencia seria y su profunda concentración en sus teorías, Einstein poseía un sentido del humor único y encantador que sorprendía a quienes lo conocían. Uno de sus momentos más célebres de humor fue capturado en una famosa fotografía tomada el día de su cumpleaños 72, cuando un fotógrafo le pidió una foto seria y Einstein, en cambio, sacó la lengua en un gesto de broma. Esta imagen se convirtió en un símbolo de su irreverencia y espontaneidad. En muchas ocasiones, Einstein
hacía comentarios sarcásticos o bromas inteligentes sobre su propia fama y la ciencia. Se reía de sí mismo, de las complejidades de la vida cotidiana y de los conceptos abstractos que a veces escapaban a la comprensión de los demás. Esta habilidad para ver el lado cómico de las cosas fue un rasgo característico de su personalidad, y su humor permitió que su figura pública se volviera aún más accesible y cercana. Einstein se casó por primera vez con Mileva Marić, una matemática con quien compartió varios años de su vida, y tuvo 3 hijos. Sin embargo, la relación terminó en divorcio en 1919. Ese mismo año se casó con Elsa Löwenthal, su prima materna y paterna, quien se convirtió en una compañera incondicional para él. A diferencia de su primer matrimonio, la relación con Elsa fue más estable y tranquila. Elsa no solo se encargaba de la gestión de la vida cotidiana de Einstein, sino que también lo apoyaba en momentos difíciles de salud y en su creciente fama. Einstein, aunque distante en algunos aspectos, encontró en Elsa una fuente de apoyo que lo ayudó a sobrellevar el peso de su celebridad y el estrés de sus investigaciones. Elsa fue también una figura protectora y organizadora que filtraba las visitas y correspondencias de su esposo, permitiéndole concentrarse en su trabajo científico.